Voz para el Cambio, listo para iniciar esta sección de hoy, 20 de noviembre del año 2023. El país está de luto por la tragedia que azotó el país en las últimas horas. 3 días de duelo por disposición del Ejecutivo, y entonces nosotros el viernes en el último programa apostamos a la capacidad del pueblo dominicano. Nosotros, desde que tenemos uso de razón, hemos estado involucrados con tormentas ciclónicas y temporadas como la que aún estamos inmersos. Pero todo indica, por lo que se conoce, que no estábamos preparados. Hemos dicho en privado y lo reiteramos en público que no hubo una comunicación efectiva desde el gobierno con la población. Pero tenemos ya aquí la compañía grata de Jacinto Sención, con quien vamos a trabajar ya. Adelante, Jacinto, y bienvenido. Saludos y muy buenos días, colega y amigo Juan Francisco de la Rosa. Buenos días a los colegas de Voz para el Cambio y ese público que está siempre pendiente de lo que pueda pasar acá en este programa por Telecanal 28, Citovisión, Telecable Dominicano y toda la plataforma de las redes sociales que tenemos. Gracias por estar ahí. Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades. Es triste, lamentable todo lo que está pasando en el país, la República Dominicana, desde el viernes, todas las lluvias. Eso, el viernes y el sábado me recordó a mí ese cuento del profesor Juan Bosch, de comprar 2 pesos de agua a las ánimas. Y cuando ya se tenía el agua hasta el cuello, que ya se le imploraba a las ánimas que no queríamos más agua, entonces las ánimas decían que todavía falta más porque solamente habían contribuido con medio peso de agua. Entonces uno, mirando todo este contexto, esta experiencia, esta cultura del dominicano, de siempre trabajar desde la improvisación, de no ver el peligro, de poder trabajar todo lo que es la parte preventiva, de cogernos las cosas, Juan Francisco y amigos televidentes, como una checha siempre, porque de todo hacemos una fiesta, una checha. No respetamos el medio ambiente, no respetamos los fenómenos naturales, no respetamos nada en este país, Juan Francisco. Y luego entonces cuando viene la tragedia, que en su gran mayoría, en este caso, aunque es un fenómeno natural, o fenómenos, porque estamos nosotros en unas condiciones, a partir de donde estamos ubicados en el Caribe, ser una isla, lo que implica eso, pero ya uno está advertido de lo que puede pasar en la temporada ciclónica, en los malos tiempos de lluvia, y sin embargo nosotros nunca estamos preparados, nunca estamos trabajando la parte preventiva. Y hablar de casi 30 muertos, mal contados, porque tengo para decirle, Juan Francisco, que este gobierno se ha caracterizado de nunca dar la cifra de nadie, cuál es el vocero. Ni siquiera los organismos que están a cargo de eso pueden hablar. Uno no sabe. Uno tiene que enterarse por los medios de comunicación, por las redes sociales, que muchas veces
realmente están fuera de la realidad y de la verdad absoluta, en el sentido de que no se tiene cuál es la realidad concreta de lo que ha estado pasando en el país. Entonces vamos a encontrar muchos enfoques, muchas cifras, y no tenemos por parte del Estado una información real, verídica, para hacer un balance de cómo está el país a partir de esta tormenta, de esta lluvia que ha hecho tantos daños. Entonces, ¿cuándo es? Esa es la pregunta que yo le hago a usted, Juan Francisco, y a los amigos televidentes, y que me la hago yo. ¿Cuándo es que vamos a empezar los dominicanos a tener cierta madurez? ¿Cuándo es que vamos a coger la cosa en serio? ¿Cuándo es que vamos a valorar lo que es la vida de cada ser humano, de cada dominicano? ¿Cuándo será que las instituciones van a jugar su rol real? ¿Cuándo será que aquí en el país, con el presupuesto que tenemos cada año, se va a invertir para salvar vidas realmente? En todos los niveles. Pero mientras tanto, Juan Francisco, seguimos llorando a nuestros muertos. Qué lamentable. Los gobernantes magnifican las cifras que les son favorables y disminuyen las que no lo son. Eso es muy triste, porque nada más humano y justo que hablar la verdad. Por muy difícil que sea la situación, y sobre todo cuando se trata de datos públicos, un gobernante, el que sea, puede ocultar datos, pero hay diferentes formas de contradecir, de investigar, porque en los lugares hay personas que trabajan, conocen la realidad de lo que ha ocurrido, y pueden entonces decir realmente cuál es el dato cierto. Pero lo que es incontrovertible es que ya tenemos ahí al doctor Freddy Ferreras, que puede ayudarnos a interpretar este fenómeno que ha castigado de una manera brutal a la República Dominicana. Adelante, doctor Freddy Ferreras. Muy buenos días, Juan Francisco. Buenos días, Natanael Félix, nuestro control. A toda la audiencia que nos sintoniza, nos ve y nos escucha cada lunes en su espacio Voz para el Cambio. Y a nuestro compañero Jacinto, que me imagino que en breve debe estar también haciendo contacto. Vamos acá, doctor, ya estamos, no hay clase. Usted está. Qué bueno. Del colegio, bueno. así que aquí estamos. Está presencial. Qué bueno, hoy es un día pues de mucho dolor en República Dominicana entera, me imagino también que en la hermana República de Haití, pues el paso de este fenómeno de la naturaleza, pues como siempre, deja una carga de muerte, de destrucción, que afecta a varias familias. Hasta ahora, según los reportes, van alrededor de 20, 21 personas fallecidas, y esto lógicamente pues mucha pérdida, muchas pérdidas de los sembradíos, mucho daño en la agricultura. En fin, esto va a ahondar este clima, este estado de indefensión de la población, que mira para todos lados y dice, pero ¿y por qué pasan estas cosas? Lógicamente la causa de que, sobre todo aquí en la zona metropolitana, en el Gran Santo Domingo, desde que cae un poco de lluvia, y ahora no fue un poco, según reportes de meteorología, cayeron más de 430 milímetros acumulados en estos 3 días de agua. Eso es mucho, es casi el doble de lo que pasó, de lo que ocurrió hace un año, en septiembre del año pasado, que hubieron cerca de 250 milímetros de agua. Y recuerdan que tuvimos también que lamentar pérdidas humanas en ese momento, pero ahora la cantidad de pérdidas, pues digamos que se multiplicó por 3 o por 4.
por más, se multiplicó casi por 10. En aquel momento creo que perdimos alrededor de 4 o 5 personas, ahora ya van más de 20, en lo que se ha sabido. ¿Dónde está el problema en este país? Yo creo que es en la falta de rigor a la hora de hacer construcciones. Yo creo que no se hacen los estudios de suelo correspondientes y no se toman las medidas de ingeniería. Nosotros tres, ninguno somos expertos en esto, pero yo creo que no vale la pena, o sea, no se justifica, es la palabra, no se justifica que con los adelantos que tiene la técnica actualmente sigan ocurriendo estos desastres. Fíjense que cada vez que hay un terremoto hay que salir a buscar, hay que salir a vigilar las escuelas, porque parece que ninguna de las escuelas confían, las propias autoridades confían en que no sean sumamente vulnerables. Lo mismo pasa con esto, se veía sólida esto del puente a desnivel, aunque ya vi una locución de un experto, ¿verdad?, de Osiris de León, que ya en el 1999, hace más de 20 años, Osiris había denunciado realmente el riesgo de ese paso a desnivel, precisamente por la conformación, por lo que es el suelo donde se hizo esta construcción, y parece que no tomaron en cuenta no tomaron en cuenta realmente lo que fueron en ese momento, ¿verdad?, las palabras de Osiris. Algunos los tildaron de tremendista en ese momento, y ya vemos cómo esa falta de previsión se cobra la vida de 9 personas con un derrumbe catastrófico en ese paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez. Yo creo que hay mucha indefensión en la población. Los ríos, las calles parecían ríos anegadas, se metió el agua hasta en los sectores, digamos, más, o sea, con menos riesgo. Los sectores con menos riesgo sufrieron realmente el embate de la lluvia. El agua se metió casi en todos los sectores. Vimos cómo fueron arrastrados vehículos que luego amanecieron uno encima del otro. Eso es pérdida también. Son pérdidas. Un vehículo que se ahogue prácticamente ya es un vehículo inservible de ahora en adelante. O sea que ese es el balance que puedo hacer, pero sobre todo desde aquí yo quiero solidarizarme con estas familias que perdieron algún ser querido en este desastre. Pero quizás sea intrascendente lo que vamos a decir. Yo me siento también por todo lo que ha ocurrido apenado, pero me llamó un amigo muy íntimo y me dijo que su biblioteca, de donde yo a veces me he aprovechado, había perecido en un 50%. Es decir, ha sido una pérdida. Mira, hay ejemplos de cómo han quedado sectores. No nos gusta a nosotros echarle leña al fuego, jamás, pero insistimos que con el avance científico que hay hoy, los meteorólogos saben la cantidad de lluvia que va a caer un día determinado, y partiendo de ese dato se pueden tomar previsiones con la guardia en la calle. El que está en un sitio vulnerable, sacarlo como sea, porque la vida está por encima de todo otro bien. Pero aquí las cosas se dejan como sea a la brigandina. No hay responsabilidad de la población en primer lugar, e insisto que las orientaciones desde el gobierno fueron limitadas. Mucha gente de esa pudo salvarse porque el gobierno porque juró defender la nación. Y mira, usted hay que sacarlo de aquí, y con la guardia sacarlo. Hoy estuvieran agradeciéndoselo a las autoridades, la familia de los muertos, pero, y el que está vivo también. Hay muchas cosas aquí que se hacen por el populismo. Y en lo que tiene que ver
con la declaración de Osiris de León, aquí hay gobernantes que uno hasta agradece que hayan hecho algunas obras, pero muchas de esas obras se sabe que fue hacerla, pero también para buscar dinero para el que estaba gobernando en ese momento, o el partido, o los seguidores, y poco importó la calidad de la obra. A veces cuando nosotros pasamos por ciertos sectores de la ciudad y vemos que hay un gigante charco de agua, nosotros que no sabemos nada de eso, sabemos que los ingenieros que trabajaron ahí, ellos sabían que ahí iba a haber un charco, porque fue medido. Lo que pasa es que eliminar ese charco significaba menos dinero para ellos. Esta es una sociedad que está profundamente corrompida. Desgraciadamente, tenemos que decirlo, por más áspero que aparezca, pero hay que hablar la verdad, porque para eso es que nosotros nos hemos preparado. Pues nosotros no estamos haciendo esto por buscando dinero, como hay muchos comunicadores ahora que salen por las redes, que son multimillonarios, porque al anterior gobierno y este le ha concedido publicidad de maldad. Voz para el Cambio está trabajando por el deber. Adelante, así. Sí. Doctor Freddy, Juan Francisco de la Rosa, uno mirando y tener que comentar esto, comentar las tragedias. Uno mira, hace un año pasó lo de tanta agua que inundó todo Santo Domingo. Ya vemos la consecuencia de eso. Hace un año. Sí, el 4 de noviembre precisamente. Y ya fíjense cómo estamos. Pero cuando tú le sumas, don Freddy, usted le suma o le sumamos lo que ha pasado desde ese 4 de noviembre hasta hoy, vemos todo lo que pasó en San Cristóbal y cuántos temas. Fíjense que un tema va tapando otro tema. Pero luego esa cultura de la improvisación, esa cultura de acusar mutuamente, las acusaciones, de no buscar realmente la causa de todo esto, y que luego a partir de buscar las causales, realmente tener una propuesta real, que no sea populista, que no sea de la inmediatez. ¿Cuánto nos cuesta organizarnos nosotros como país, doctor? Y todas estas obras se han pagado al doble para que sean buenas. Inclusive, cuando usted agarra cada una de estas obras, aparte de que fueron sobrevaloradas, que se robaron todo el dinero, doctor, también le funcionó el adendo. Pero hay alguna... de darle un 50% más, a veces 100% más de lo que estaba presupuestado. Hay algunas que no se han rendido cuenta todavía. Y luego, doctor, don Juan Francisco, nadie realmente reclama, nadie paga la cosa, no hay culpable. Y sin embargo tenemos a estos políticos, a estos funcionarios, a estos que han estado dirigiendo y administrando los recursos del país, cómo están hoy exhibiendo las grandes bonanzas que han logrado tener por el paso de asumir un cargo en el poder. Y sin embargo, esos son los responsables, doctor, esos son los culpables que estemos como estemos, y empezando inclusive por los grandes ingenieros que se hicieron millonarios bajo el mandato de Joaquín Balaguer. Eso ha sido una cartera de ingenieros, de funcionarios, haciéndose millonarios, con obras carísimas que usted ahora va a montar esas obras, y hay que tumbarla, hay que hacerla de nuevo, doctor. Y ahí están opinando en el día de hoy. Y usted no sabe dónde queda el métrico en la ciudad, que es una obra que la parió el metro. Una obra majestuosa, grandísima, tal vez de la más grande que hay en la ciudad. Doctor, el coronel no tiene que le escriba en este país, en este momento. Así es. El pueblo no tiene quien lo defienda. Y te voy a decir una cosa, porque es que esa falta de rigor, o sea, ha sido transversal. Pero, qué sé yo, todavía aquí tenemos obras, caramba, y es una pena. ¿Usted recuerda, doctor, que tenía el gobierno, que lo usaron todos los partidos y todos los gobiernos,
un departamento que estaba para supervisar todo esto. Y fíjense en qué se convirtió ese departamento, doctor, que era el departamento más corrupto que tenía pero el ese país. fue, porque ese departamento nació para supervisar, pero se convirtió en una super secretaría, un super ministerio de obras públicas, de construcción. Todo pasaba por la mano de ese ministerio, de ese superministerio que fue la OISOE, y miren cómo termina la OISOE, pero no hay nadie, excepto 2 o 3 se pagan y 2 o 3 que se mencionaron. No pasa nada, de ahí nadie investiga las fortunas que se crearon allí. Esa gestión con quien se inauguró ese departamento es uno de los hombres más ricos del continente. Sí, claro. Y senador sempiterno. El brazo de la ley no le toca porque tiene una jurisdicción privilegiada y ha sido ya absuelto en varias ocasiones. Ha sido bendecido, ¿verdad?, por el poder que tiene y que sigue teniendo, no importan los gobiernos. No es un problema de este gobierno, es un problema de todos los gobiernos y esa clase gobernante, esa clase que se protege, se abrazan, se cobijan uno con los otros. No tienen que estar en el gobierno, siguen estando cobijadas por el poder. Decirlo claro, doctor, esa clase corrupta, esa clase que odia este país, esa clase que para mí, mirando su actitud del dolo, del robo, de llevarse los recursos del Estado, realmente son antipáticos. Claro, y su único sentido en la vida es ese, es acumular riquezas. Y les decía, por ejemplo, que aún en tiempo de Trujillo, las obras públicas que se hicieron allí y muchas de las obras que hicieron durante el gobierno de Balaguer se mantienen, tenían por lo menos un poquito más de rigor, un poquito más de calidad en la ejecución. Por ejemplo, vemos uno de los primeros túneles que se hizo aquí pasó a desnivel fue el de la Núñez de Cáceres, aquí en la ciudad. Igual también que el desnivel o el túnel en la montaña entre Santiago y llegando a Puerto Plata, también se mantiene. Sin embargo, vemos que los nuevos túneles que se han hecho y los elevados, todos adolecen de fallas técnicas. Pero, simple drenaje. Usted ha puesto un ejemplo muy doloroso, porque Joaquín Balaguer llegó a admitir que en su gobierno se hicieron 300 nuevos millonarios. Así es. Y dijo además que él todos los días descubría un nuevo corrupto. Y si aún así se ha superado a Joaquín Balaguer, yo creo que debemos ir a la pausa. Yo creo que eso es demasiado grande. Es demasiado grande lo que dije, ¿verdad? Pero es una realidad que todos estamos de acuerdo. A ver si esto se enfría. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y